Y digamos que mucha de la diferencia tiene que ver con parte de lo que Yauchi dijo, ¿no? Antes con relación a qué es lo descolonial y qué es lo postcolonial, pero también con algunas otras características o especificidades del feminismo descolonial que serían parte de esto que estamos hablando del feminismo descolonial, y que yo particularmente hablo de feminismo descolonial y antirracista porque siento que no es posible pensar un feminismo descolonial que no sea al mismo tiempo y fundamentalmente un feminismo antirracista. Así que trato siempre de ponerlo los dos porque hay algunas tendencias que tienden a olvidarse. El feminismo descolonial es sobre todo y ante todo un feminismo antirracista, ¿no? Entonces, ¿qué es esto que estamos nombrando de esta manera? Igual decirle, bueno, que lo que yo voy a hablar es desde mi propia experiencia y desde la experiencia de nuestro grupo de trabajo del GREFAS, donde se ha ido dando como digamos, a través de la experiencia y del trabajo teórico hemos ido avanzando en comenzarnos a nombrar como feministas antirracistas y descoloniales, pero no siempre nos hemos llamado de esa manera, ¿no? Y hemos pasado por diferentes momentos de nombrarnos de otra forma, incluso cuando hemos empezado el mismo GLEFAS, por ejemplo, hablamos de poscolonialidad. Eso es muy interesante. Algunos de los cursos que hoy damos y que hablamos de feminismo descolonial, inicialmente nos hemos nombrado como poscoloniales, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto quiero decir que fundamentalmente una debería pensar este feminismo descolonial como un movimiento en pleno crecimiento y maduración, ¿no? ¿Qué es lo característico de este movimiento? Bueno, es un movimiento que se proclama revisionista de la teoría y la propuesta política del feminismo, dado lo que nosotras, las feministas que nos vamos a nombrar como descoloniales, consideramos como un sesgo occidental, blanco y burgués del feminismo que hemos conocido. Un feminismo que vale la pena recordar que hemos pasado varias de las que hoy nos estamos nombrando como feministas descoloniales, ¿no? El nombre del feminismo descolonial es propuesto por primera vez por María Lugones, que presentó Chiali hace un ratito. María Lugones es una feminista de origen argentino que reside hace varios años en los Estados Unidos y que ha sido parte del movimiento feminista de color en los Estados Unidos. Ella, digamos, como parte de ese feminismo de color en los Estados Unidos, pues siempre ha estado, digamos, trabajando desde una postura contrahegemónica, antirracista, digamos, en una crítica muy fuerte a lo que ha sido ese feminismo blanco en los Estados Unidos, ese feminismo blanco que es el que conocemos como la teoría feminista, que ha producido eso que hemos llamado como la teoría feminista, ¿no? Entonces, María Lugones, cuando propone este concepto de feminismo descolonial, ella cuenta que fundamentalmente hay dos grandes ideologías de las cuales ella va a nutrir y que van a conformar esta propuesta de feminismo descolonial. Por una parte, esta genealogía que viene de los feminismos negros y de color en los Estados Unidos, y por el otro lado lo que este encuentro que ella va a tener a finales de los 90 con el giro descolonial que ha presentado Chicuriel anteriormente, digamos, con todos estos autores fundamentalmente varones que venían revisitando esa tradición crítica del pensamiento latinoamericanista que resurge a mediados de los 90, ¿no? Y con nuevos bríos, digamos, y con nuevas propuestas, con nuevas categorías de análisis, como esto de la colonialidad del poder, ¿no? Y fundamentalmente desde esas contribuciones que va a hacer el giro descolonial, junto con lo que era la experiencia que tenía María con el feminismo negro y de color en los Estados Unidos, sobre todo lo que sería la propuesta de la interseccionalidad, que ahora voy a explicar un poquito. Digamos que desde esos dos grandes aportes críticos
es que María Lugones, digamos, se va a nutrir para proponer esto del feminismo negro y feminismo decolonial, ¿no? Bueno, como ella, nosotras entendemos que en el feminismo decolonial pues se aglutinan las producciones que vienen desarrollando pensadoras, intelectuales y activistas feministas y lesbianas feministas de descendencia africana, indígena, mestiza, pobre, así como algunas académicas blancas de descendencia comprometidas con un pensamiento subalterno en América Latina, ¿no? Entonces el grupo, este grupo de lo que estamos hablando, de feministas decoloniales, pues nos nutrimos e intentamos articular pues por una parte esta tradición contemporánea crítica de la modernidad occidental, por un lado esto de lo que yo le decía, el feminismo negro y de color y tercermundista en los Estados Unidos, y de ahí fundamentalmente lo que vamos a tomar es esta idea de interseccionalidad, que es una propuesta que va a surgir justamente del feminismo negro y de color, y digamos esta propuesta lo que intenta es superar esta idea de que la opresión de las mujeres es una opresión de un tipo específico y que solamente se ancla en el sistema de género, ¿no? en la existencia de un sistema de género. Entonces, lo que se está intentando superar con esto es ver, digamos, cómo no podemos pensar ese sistema de género si no es en la manera en que este se articula, se complementa y se está definiendo todo el tiempo en relación con la clase, la raza y el sistema o el régimen heterosexual, ¿no? Que es lo que vamos a estar hablando. Hay una autora, o sea, hay varias autoras que desde los Estados Unidos van a ser las que van a estar produciendo esta idea de interseccionalidad, que de hecho van a haber, digamos, diferentes posiciones y diferentes intentos de superar esta centralidad del género para pensar el problema de una relación de opresión, de una relación, digamos, de opresión que es sobre todo adversa a las mujeres, ¿no? Y entonces ahí lo que podemos encontrar, por ejemplo, ya desde los años 70, grupos como la colectiva del Río Combají, que ellas van a proponer ya superar también esta idea de que solamente el género es lo que oprime a las mujeres, ¿no? Y ellas van a hablar de concatenación de opresiones, ¿no? Es eslabonamiento, concatenación de las opresiones, ¿no? Y la colectiva del Río Combají, por ejemplo, es una colectiva, como dice su nombre, que sin ser académica, sin estar en la universidad, o sea, ellas son un proyecto político, ¿no? Son activistas fundamentalmente que están fuera de la universidad y que comienzan a separarse de ese feminismo que desde ya en la misma década de los 70, un feminismo que ya comienzan a ver que le es imposible mirar, digamos, su sesgo de clase y de raza, ¿no? Entonces ellas comienzan a juntarse desde una perspectiva que van a considerar radical, también una perspectiva que es anticlasista, porque ellas vienen del marxismo, están comprometidas, digamos, con los movimientos armados en Estados Unidos, que están pensando la cuestión de cómo derrotar o cómo intervenir digamos, ese régimen, ese sistema racista que estaba implicado incluso en la misma organización del Estado-Nación, ¿no? Y ellas van a ser parte, digamos, de esos movimientos que en los 70 luchaban justamente por asaltar el Estado y armar desde allí un nacionalismo negro, como en ese momento se estaba pensando en Estados Unidos, ¿no? Con todo lo que fue el movimiento, por ejemplo, de las panteras negras, ¿no? Entonces ellas están pensando desde un marxismo
o sea, están pensando desde el marxismo, pero también están pensando desde el feminismo, y también se están posicionando contra el sistema o la institución heterosexual, porque varias de ellas son lesbianas también, y entonces ellas van a hacer una crítica muy fuerte, digamos, a ese sesgo del feminismo que estaban viviendo en ese momento. Pero después de ellas, digamos, van a haber van a haber otros movimientos y otras cosas que van a surgir. Entre ellas, por ejemplo, vamos a tener a la misma Angela Davis, que también, por ejemplo, fue de las Panteras Negras. Está Audre Lorde, que fue, digamos, junto con Gloria Anzaldúa, fueron de las que intentaron armar lo que se llamó este movimiento feminista de color, que cuando se habla de feminismo de color, no es un intento de odiar el nombrarse como negras o como afroamericanas o como afrodescendientes, sino que es lo que se está poniendo el acento en la cuestión de hacer alianzas entre todas las feministas o todas las mujeres o toda la gente no blanca en los Estados Unidos. Entonces, cuando pensamos feminismo de color, no, contrario a lo que algunas maneras en que se ha recibido esto en América Latina, no se trata, o sea, no es porque una no está intentando obviar o negar o no nombrar la cuestión de la raza como algo importante, sino que lo que se está poniendo ahí es el hecho coalicional, la necesidad de hacer coalición entre la gente no blanca, que serían gente asiática, gente afroamericana, gente latina en los Estados Unidos, gente chicana, gente indioamericana, ¿no? Toda esta gente, digamos, todas estas mujeres que ya desde mediados de los 70 pues comienzan a ver los límites de ese feminismo que se estaba conociendo, que se daba a conocer como el feminismo, ¿no? Y que sin embargo ellas van a comenzar a interpretar como digamos, un feminismo blanco, con un sesgo entonces de clase y de raza, ¿no? En un momento, digamos, van a aparecer, hay dos propuestas importantes que van a surgir mediados de los 80 y finales de los 80. Fundamentalmente estoy pensando en Patricia Hill Collins, que ella va a proponer la idea de matriz de opresión o de dominación, ¿no? Donde ella fundamentalmente ahí lo que está pensando es, digamos, cómo están concatenados, cómo están imbricados todos estos sistemas de opresión, ¿no? Y cómo se pueden ver diferentes niveles en lo que actúa este sistema o este régimen de dominio, ¿no? Un nivel que opera a nivel de la ideología, otro nivel que opera a nivel, digamos, de las instituciones y del Estado, y también un nivel, digamos, que opera a nivel de las relaciones interpersonales, que es la parte más visible de ese sistema de dominio, y es lo que una generalmente interpreta como la discriminación, una llama la discriminación, ¿no? Finalmente, pues va a aparecer la propuesta de Kimberly Crenshaw, que es la que propone esto de interseccionalidad, la propuesta de interseccionalidad, que quizás es la propuesta más institucional de todas, ¿no? Quizás no, es la propuesta más institucional de todas, y por eso también la que se ha vuelto como la más conocida a nivel internacional, porque muchas, digamos, incluso el mismo sistema de Naciones Unidas va a intentar incorporarla. Es sobre todo una propuesta que intenta pensar cómo hacer políticas públicas hacia las mujeres, que tomen en cuenta la raza, la clase, sobre todo eso, la raza y la clase, ¿no? Pero que justamente porque es un nivel que opera a nivel del institucional, pues justamente pierde algo de la radicalidad, o bastante de la radicalidad de lo que se venían proponiendo, digamos, desde las otras perspectivas que he mencionado, ¿no? Dentro de un rato voy entonces a hablar como María Lugones. Bueno, no lo hago ahora directamente, ya en este momento. María Lugones lo que propone ante esto de como una nueva visión de esto es la idea de
co-constitución de la opresión, ¿no? Es imposible pensar en un sistema de género si no es atravesado por raza y clase, y pensando, digamos, cómo se constituye, todo esto se constituye y cómo se conforma justamente con lo que va a ser el periodo todo el periodo de la colonización, ¿no? Incluso ella llega a un nivel digamos bastante más radical cuando dice, bueno, es imposible pensar género si no pensamos al mismo tiempo cómo está operando raza y clase, ¿no? Pero también cuando señala que, o sea, ella fundamentalmente lo que está proponiendo es que es imposible pensar. ¿Por qué es imposible pensar género sin pensar estas otras cuestiones? Porque ella lo que ella está proponiendo es si incluso la categoría de género, el sistema de género tal cual lo ha pensado el feminismo, no sería un sistema que en realidad está operando para aquella gente que se ha considerado dentro del rango del humano, ¿no? Ella lo que va a tomar ahí es la idea de Aníbal Quijano, que ya Uchi antes lo explicó, cuando Aníbal Quijano habla de que la categoría de raza o el sistema, la raza como un sistema de clasificación mundial, el primer gran sistema de clasificación mundial el primer gran sistema de clasificación mundial. Y él dice, cuando piensa en la raza, está pensando sobre todo en esta gran clasificación que se hace de qué es lo humano y qué es lo no humano, ¿no? Que son los grandes debates que se van a dar desde la teología en el siglo XV en adelante, ¿no? Y que luego va a pasar en el final del siglo XVIII y siglo XIX, con los debates ya dentro de la filosofía y de las ciencias humanas que están en ese momento configurándose, ¿no? Entonces, pensar la raza fundamentalmente eso, como un sistema de clasificación mundial que implica que hay un grupo de gente que está dentro del mundo, que es considerado humana y que por tanto ha podido evolucionar del estado de naturaleza al estado de cultura, ¿no? Y un grupo de gente que está todavía, que es semi-humana o que no es humana, ¿no? Y que necesita de la intervención de esta gente que es humana para que logre justamente llegar a ser humana, ¿no? Y es lo que hemos, digamos, obviamente estamos hablando aquí de cómo se configura Europa como el centro, ¿no? Digamos, como el centro del mundo, ¿no? Pero también como digamos, el programa civilizatorio lo tiene Europa, digamos, es la vara con la que se mide el resto de las culturas, ¿no? Y desde ahí, entonces se define, es Europa quien está definiendo, se define a sí misma como humana y como civilizada, y entonces implica que puede explotar al resto porque el resto justamente no cumple esos parámetros, ¿no? Son animales de bestias, son animales de carga que sirven a la empresa colonial. Entonces cuando María Lugones toma esta idea de Quijano y tomando muchas de las críticas que ha hecho el feminismo negro y de color a cómo el feminismo clásico ha pensado el sistema de género, y voy a recordar un poco justamente lo que hemos estudiado y hemos aprendido las feministas, es que ser mujer es ser débil, es estar, digamos, es ser dependiente de un varón, ¿no? Es estar en el ámbito privado, estar condenada en el ámbito privado, ¿no? Entonces, hay estar condenada, digamos, a la reproducción de la especie, pero no al ámbito de la producción, ¿no? Esa división entre el mundo privado y mundo público, y parecería entonces que las mujeres estamos solamente definidas por el mundo privado. Pues entonces muchas de las feministas negras y de color una de las críticas fuertes que van a hacer al feminismo clásico es diciendo, recuerdo por ejemplo Bell Hooks o Audre Lorde, cuando ellas están diciendo, bueno, en realidad las mujeres racializadas nunca hemos sido solamente condenadas en el espacio privado, siempre hemos estado en el espacio público porque hemos tenido que estar
junto con el compañero racializado, hemos primero sido condenadas a la esclavitud y hemos tenido que trabajar en las plantaciones, hemos tenido que hacer la misma tarea que cumplía el varón, que se suponía que sería distinto de acuerdo al punto de vista del feminismo clásico, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que van a demostrar estas compañeras es, digamos, que esa división del mundo privado y mundo público, uno para el varón y otro para la mujer, pues que no ha sido así, ¿no? Entonces, lo que va a decir María Lugones es, bueno, si esto, recogiendo parte de esta tradición, es, en realidad una podría decir entonces que esta idea de género, tal cual la ha definido el feminismo clásico, no corresponde al resto de las mujeres que no han sido consideradas, que digamos, al resto de las mujeres que no han sido consideradas humanas, ¿no? Las mujeres no humanas o las mujeres que no hemos sido blancas y no hemos sido europeas, no hemos tenido ni esa explicación para explicar el porqué de nuestra opresión, no se corresponde a cómo lo ha intentado definir el feminismo clásico, ¿no? Bueno, quiero decir entonces, porque yo creo que ya debo avanzar, algunas otras cuestiones de las cuales se nutre el feminismo descolonial. Además, digamos, de este giro descolonial y además de los aportes de las feministas negras y de color, pues hemos bebido también, como ya dije un poco antes, digamos, hemos bebido también de los aportes de las críticas del feminismo postcolonial, con su crítica, por ejemplo, a la división norte-sur, la cuestión de la geopolítica y cómo está definiendo la vida de las mujeres. Pienso, por ejemplo, en Chandra Mohanty con su crítica, digamos, a el colonialismo digamos, del conocimiento producido por el feminismo blanco en Europa y en los Estados Unidos, cómo eso está definiendo los conocimientos, la manera de definir nuestra propia opresión, pero también definiendo las agendas de los feminismos del norte, del sur, ¿no? O pienso, por ejemplo, la propuesta de Spivak cuando habla de la violencia epistemica, gracias, ¿no? Y es esta cuestión de cómo las feministas muchas veces, digamos, nos hemos acercado al resto de las mujeres pensando no solamente que tenemos la interpretación de su opresión, sino además la fórmula para que las mujeres se liberen de esa opresión, ¿no? Pensando sobre todo, digamos, cómo las feministas tienen un origen de clase y raza bastante definido, ¿no? Entonces, Mohanty pues hace una crítica bastante fuerte a esa manera en que se construye un conocimiento que también tiende a ser universalista y que tiende supuestamente a pretender por ese universalismo explicar la opresión del resto de las mujeres, ¿no? Pero también nos hemos nutrido, por ejemplo, alguna de nosotras, el feminismo materialista francés, cuando ya el feminismo materialista francés, digamos, desde finales, desde los 70, digamos, ha hecho un cuestionamiento a la idea misma de naturaleza y a la comprensión de la categoría, cómo se ha pensado a las mujeres como si fueran determinadas biológicamente, ¿no? Y entonces ahí hemos pensado, incluso ha sido muy interesante la propuesta de ella de pensar a las mujeres como clase de sexo, lo que implica entonces pensar que no hay mujer y varón por fuera de la relación de opresión donde se origina. Nos originamos, nos producimos como mujeres y como varones, ¿no? Bueno, fundamentalmente. Y me falta mencionar, pues, que los aportes también de la corriente feminista autónoma en América Latina, que varias de las feministas que hoy nos estamos nombrando descoloniales, y otras que no se nombran descoloniales, pero que también están pensando la cuestión de la colonialidad y del antirracismo, pues hemos sido parte de la corriente autónoma, de la corriente latinoamericana del feminismo autónomo, cuando hemos hecho, digamos, durante los 90, una crítica súper fuerte, una crítica muy potente
digamos, a cómo las políticas del desarrollo han impuesto a los países del tercer mundo las agendas locales, ¿no? Y nos han sometido mucho de nuestro movimiento a procesos de institucionalización y tecnocratización, ¿no? Imponiendo entonces agendas globales de derechos que van a ser útil a muchos de los intereses neocoloniales que en ese momento aparecían en los años 90 como nueva fórmula a través de la cual íbamos a lograr ciertos cambios sociales, ¿no? Una vez que ya aparecía como muerto las luchas, muchas de las luchas por, digamos, del comunismo real, ¿no? Que comienzan pierden mucho de su legitimidad, ¿no? Y entonces aparecen pues estos nuevos procesos de democratización, de lo cual va a hablar un poco la Mary, que tiene ahí unas cuestiones muy interesantes para aportar. Para concluir, pues yo quería mencionar sobre todo voy a pensar algunos de los aportes que estamos haciendo las feministas descoloniales, aparte de lo que ya he dicho de María Lugones. Pues quería hablar de mi propio trabajo investigativo. En los últimos tiempos estoy comprometida en hacer una genealogía de los esfuerzos que se han realizado dentro de la teoría feminista por atacar al universalismo y observar la manera en que el género trabaja a la par de las categorías como clase y raza. El proyecto incluye revisar las diferentes corrientes del feminismo marxista, el feminismo postestructuralista y su intento de destitución del carácter ontológico de los sujetos mujeres, o sea, ese sujeto mujeres que parece anclado en un cuerpo natural, ¿no? También la epistemología desarrollada por el feminismo negro y de color y los feminismos antirracistas, tanto en los Estados Unidos como en América Latina. Me interesa revisar sus aportes, pero también aquellos donde han fallado en su intento de superar la compartimentación o tratamiento paralelo de la opresión, para concluir con lo que el análisis descolonial puede aportar para superar el problema. Este trabajo va en paralelo a mi interés por trabajar una historia contemporánea del feminismo latinoamericano, documentando sus ejes centrales de debate, desde donde es posible rastrear los posicionamientos políticos y las ideas sobre las que se sostienen. He reflexionado sobre la política de identidad, problematizando la universalidad de nosotras las mujeres y su llamado a una solidaridad más allá de las fronteras que de allí se desprende, a la manera en que lo hacen teóricas post-socialistas como Nancy Fraser o post-coloniales como Chandra Mohanty. Sostengo que las prerrogativas de clase, raza, etnia y hegemonía heterosexual que dividen a las mujeres del sur, así como a las del norte, no solo hacen imposible este llamado a la solidaridad y a la unidad, sino que el mismo termina encubriendo y siendo afín a los intereses de las mujeres blancas mestizas, de las burguesías nacionales y al programa global de expansión capitalista neocolonial. Gracias a estos análisis propongo pensar lo que denomino como racismo del género, una imposibilidad de la teoría feminista de reconocer su lugar de enunciación privilegiada dentro de la matriz moderno-colonial de género, imposibilidad que se desprende de su negación a cuestionar y abandonar este lugar a costa de sacrificar, invisibilizando diligentemente el punto de vista de las mujeres en menor escala de privilegio, es decir, las racializadas, empobrecidas dentro de un orden heterosexual. Premi Mendoza, que está aquí, avanza sobre la propuesta de Lugones de la colonialidad de género, al tiempo que discute con algunas de las afirmaciones de Lugones, aporta al desarrollo de esta idea, enriqueciéndola con nuevos elementos de las ciencias políticas. Ella está muy interesada en usar los aportes de la teoría descolonial y postcolonial y postoccidental para interpretar algunas urgencias del contexto político latinoamericano, tomando Honduras, de donde es originaria, y Centroamérica como epicentro de sus reflexiones. Y como van a ver, que es lo que va a trabajar un poco, parte de su investigación es lo que ella llama la colonialidad de la democracia, dentro de la cual se inscribe el hacer de los Estados-nación contemporáneos del subcontinente con sus intentos fallidos de emular la democracia liberal avalada por Europa y los Estados Unidos como máximo sistema político de gobernación.
Y Ochi, que quiero mencionarla porque ella no avanzó sobre lo que ella está trabajando, pues ella viene haciendo un esfuerzo por reconocer los aportes de las feministas negras y de color en los Estados Unidos y en América Latina, así como preocupada por instalar un análisis interconectado de género, raza, clase y sexualidad. Y recientemente ha realizado un estudio de lo que ella denomina la nación heterosexual, que aquí está su libro y que va a ser una de las actividades que vamos a estar haciendo porque ella lo vamos a poner en circulación, donde ella presenta contemporáneamente o integra, o sea, ella va pensando, digamos, cómo progresivamente las voces de las mujeres, de las poblaciones LGTB y de las minorías étnicas se van integrando en esta conjunción entre nación heterosexual y multicultural y cuáles son los límites que ella ve ahí. Pero hay otras autoras como Rita Segato, por ejemplo, que es una compañera argentina que ha vivido muchos años en Brasil. Ella habla de la complicidad entre el Estado femicida, racismo y derecho, y hace una relectura de algunos tratamientos clásicos del feminismo, como el de la violación, como un tipo de violencia específica que parecería compromete y vulnera la integralidad de las mujeres, y que ella propone una lectura propia del feminismo anglosajón, que desde su mirada, y ella propone como si, más bien como una lectura propia del feminismo anglosajón que ella interpreta, que lo que hace es aplicar su mirada moralista de la sexualidad a este tipo de análisis de cómo la violación estaría, digamos, prácticamente destruyendo cualquier agencia de las mujeres, ¿no? Entonces ella hace una crítica, digamos, como esa moralidad sexual de mucho de este feminismo centrado en la cuestión de la violación, exacerba la trascendencia de la sexualidad sobre otros campos de la vida y también aniquila prácticamente la posibilidad de agencia de las mujeres que han sido sometidas a este tipo de prácticas. Pienso, por ejemplo, Ochi ya mencionó a Silvia Rivera Cusicanqui, pero hay un elemento que me parece interesante de lo que Silvia Rivera propone. Ella, por ejemplo, ha hecho un análisis de esto que ella llama el colonialismo interno, y ayuda a explicar el proceso de destrucción. Ella señala cómo este colonialismo interno explica el proceso de destrucción de formas de interpretación y organización del mundo ancestrales que conviven marginalmente dentro del horizonte hegemónico de un modelo universal de desarrollo que sigue aún en marcha a través de las sucesivas modernizaciones del Estado y la cooperación. Es muy interesante, digamos, el trabajo de Silvia. Yo la convido a que busquen algo de su trabajo en el internet. Ella, por ejemplo, hace un análisis muy interesante de cómo el programa feminista a través del mundo del desarrollo ha ayudado a instalar y a propagar esta idea del sistema de género tal cual lo ha concebido Occidente, ¿no? Un sistema de género que no necesariamente estaba instalado de la manera en como se ha pensado en Occidente, estaba instalado, digamos, en muchas de las comunidades en el mundo andino, ¿no? Entonces ella señala, digamos, cómo a través del mundo del desarrollo y de las propuestas feministas hacia las mujeres, pues se ha ayudado, digamos, a fortalecer ese sistema de género y a universalizarlo, ¿no? Y bueno, lo voy a dejar aquí porque se hace largo y tiene mucho para decir también. Muchas gracias. De repente quizás quiere una pausita, estirarse un poco, porque me imagino que es bastante información. La cabeza, yo ya tengo la cabeza así. Ya imagino ustedes también. Quieren como una pequeña. Podemos hacer un estirón, ¿no? ¿Seguimos? Sí, yo decía así un estirón, así para. Estirón porque es bastante información de una sola vez que me imagino que es difícil digerir. Pero bastante. Sí. A ver, yo soy un poco como líder que sabe mucho.
Bueno, yo primero que todo quiero agradecerle a mis compañeras de GLEFA, tal vez esta realmente excelente oportunidad de estar aquí en su tierrita de la República Dominicana. Yo nunca había estado aquí, estoy enamorada de Santo Domingo. Y realmente que creo que es bastante especial estar hablando de estos temas en un lugar como la República Dominicana y Santo Domingo, porque es aquí donde empezó todo, ¿verdad? Y hay que estar como conscientes un poco de que cuando hablamos de la colonialidad, del poder o del poder colonial, estamos realmente en la tierra donde todo empezó. Aquí realmente fue que empezó el martirio. Por otro lado, también quiero agradecer a la Casa de la Cultura Latinoamericana y del Caribe, ¿no? Por haber aceptado que yo esté también en esta mesa. Bueno, yo, por la división del trabajo que teníamos aquí entre nosotras, era que yo les hablara un poco de la colonialidad de la democracia, que ya como lo dice palabras, que este concepto está muy inspirado pues, en la teoría de Aníbal Quijano de la colonialidad del poder, que ya ambas han mencionado anteriormente. En realidad yo hace mucho tiempo vengo pensando de que la democracia liberal, la democracia representativa, ¿no? Esa a la que todos aspiramos, ¿no? De que tengamos elecciones cada 4 años, de que los congresos y los presidentes y los partidos políticos nos representen a todos y todas sin ninguna distinción, así como se supone que funciona la democracia. Siempre pensé, siempre tuve la sospecha de que eso lo veía, por supuesto, solo funcionar en Europa o en Estados Unidos, y siempre yo manejaba la tesis de que la democracia liberal representativa solamente había sido posible, ¿no? Por la explotación y este pasado colonial, por este como trasfondo, ¿no? que tienen sus economías, sus sistemas políticos, sus sistemas jurídicos, el cual se basa en expropiación material y simbólica del resto del mundo. Entonces, incluso antes de tener algún contacto con la teoría descolonial que han estado hablando las compañeras antes, yo ya venía manejando un poco esta idea, pero es cuando leyendo a Aníbal Quijano con su concepto de la colonialidad del poder, que creo que él me brinda ya realmente un vocabulario para poder articular esta idea que yo ya tenía con anterioridad. Quijano y Miñolo y Dussel, algunos de los que han mencionado, Ochi y Libekis, que representan lo que llamamos el giro colonial, ¿no? Creo que uno de los grandes aportes que ellos nos han dado es que nos han cambiado de la comprensión de lo que es el sistema capitalista mundial. Lo han entendido de una forma muy distinta a cómo se venía entendiendo. Y una es de que el capitalismo fue el efecto o la consecuencia de la colonización, del descubrimiento y conquista y posterior colonización de América, ¿no? O sea que no se trata entonces de un sistema económico, ¿no? Que se desarrolla en una isla de Europa, Inglaterra. Como Marx, cuando Marx escribió El Capital, ¿no? Él lo escribió pensando en Inglaterra, incluso lo escribió estando en Inglaterra. Y se imaginaba pues, que son las relaciones de los ingleses que tenían con los irlandeses, que de ahí era que surgía el capitalismo. Siempre nunca se tomó en cuenta o siempre se le quitaba el significado de lo que había sido la conquista y la colonización de América. Y va a ser el libro de colonial el que va realmente a tener toda esta como reinterpretación y nos va a ayudar a entender el capitalismo como una consecuencia del colonialismo. Yo estaba pensando ahora, cuando estaba aquí, no es la isla de Inglaterra la que, por las relaciones sociales que tiene Inglaterra, sino que son las relaciones sociales que empiezan en esta isla, en la República Dominicana, ¿no? Entonces, se equivocó de isla Marx. Luego, bueno,
Importante entonces al entender al capitalismo como un efecto del colonialismo era que el capitalismo había sido solamente sido posible a través de procesos tales como el proceso de genocidio, el genocidio que sucede en América, el primer genocidio de la historia. Nunca antes en la historia de la humanidad había habido un ataque y un ataque cultural, material, simbólico de la magnitud que sucedió en América y en la República Dominicana, se sabe muy bien. El epistemicidio, un poco lo que ella mencionaba, ¿no? Que la destrucción del acervo cultural, ¿no? de la forma de conocimiento, lo que como sucedió en la conquista, y que continúa así, y la reintroducción de la esclavitud, ¿no? Porque la esclavitud había existido pues ya en el mundo antiguo, en Europa, pero en América pues se da una reintroducción de la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre. Entonces, bueno, y el giro decolonial, que es lo que hace Quijano, nos va a decir de que hecho colonial, como le estaba llamando Ochi, ¿no? Y la idea de raza que surge a partir de esa experiencia, ¿no? Que tienen los europeos al encontrar este mundo y crear la idea de raza y la idea de una supremacía blanca, eso es lo que va a ser como el fundamento realmente del desarrollo capitalista. O sea, una clasificación, como lo que estaba diciendo ella, y una estratificación social del planeta, ¿no? En la cual los hombres blancos, el europeo quedaba en la cúspide arriba y después se iba haciendo la estratificación del planeta, ¿no? Dividiendo el mundo por negros, indígenas, mestizos, y después, ¿no? Árabes, los maorí de Australia, en fin, todos los pueblos del mundo empiezan a ser divididos en base a esta idea de raza que surge con el imperio español, no con el imperio británico, como dice la teoría postcolonial. En realidad surge con el sistema de castas con España. España siempre el imperio español es un imperio que suele olvidarse que existió. Marx más o menos hizo caso omiso y la familia postcolonial también de lo que significó realmente el imperio español. Y en ese sentido es interesante también de hacer una conexión del desarrollo, el origen del capitalismo, no con el imperio británico, sino con el imperio español. Porque recuerden que el imperio español siempre se describe como retrógrado, como oscurantista, mientras el imperio británico siempre se pone así como hasta un imperio benigno, ¿no? Y que no cometió genocidio, las matanzas, sino siempre hay una especie de comparación entre la experiencia imperial colonial británica y la española. Bueno, otra cosa fundamental que nos hace ver el giro decolonial también, y Aníbal Quijano en especial, es lo que significó para el desarrollo capitalista el fantástico acceso que significó para los europeos, ¿no? Que el oro, la plata, todos los minerales que encontraron aquí, ¿no? Las vastas tierras, ¿no? Imagínense lo que fue para la economía europea de pronto poseer todo este continente, ¿no? ¿Cómo no va a haber tenido cómo no pudo haber sido un gran impulso, ¿no? Para el capitalismo? Lo mismo que las tecnologías y saberes y productos del tomate, la papa y todo eso, y toda la tecnología, porque todo eso de la papa y todo eso era ya en base a saberes y tecnologías que los pueblos indígenas habían desarrollado, ¿no? O sea, que fue una apropiación que nunca se había dado en la historia del planeta, ¿no? Y eso es lo que el giro decolonial nos dice, ¿no? Que el capitalismo, sin la colonia, sin la conquista, no pudo haberse desarrollado el capitalismo, sino que el capitalismo más bien fue como un resultado de la colonización. Es decir, que muchas veces uno tiene como la idea de que ya Europa, antes de que viniera América, era una potencia económica mundial, ¿no? Y que fue eso lo que la llevó a estas tierras y a tener esas carabelas y qué sé yo, ¿no? Pero, o sea, en realidad Europa era bastante insignificante, ¿no? En el siglo XVI. Sí, como comprensión, los europeos se dan cuenta que son europeos cuando
descubren, o sea, entre comillas, por supuesto, ¿no? O sea que el proceso es a la inversa. Es la conquista lo que le va a permitir a Europa esa ventaja comparativa, ¿no? En relación a los de otros continentes como o otros países que eran las verdaderas potencias mundiales en el siglo XVI, que era China, Japón y la India, ¿no? Y que curiosamente ahora en el declive de este imperio, de esta civilización, que son estas las potencias que están volviendo, es una especie y es la primera vez en la historia también que potencias mundiales pueden volver por segunda vez, ¿no?, a tener tal poderío, ¿no? Como que si un siglo de la historia se cierra y empieza otro, pero no solo, aquí hay que hacer también un acorto que también Brasil, digamos, está América haciendo, es parte de ese mundo multipolar que le están llamando, ¿no? Bueno, entonces yo más o menos ese es mi punto de partida en este concepto de la colonialidad, de democracia, que quiero hablar ahorita. Y me baso mucho pues en la teoría de Aníbal Quijano, de la colonialidad del poder, que es, para que nos hablar un poco de ello, de lo que significa el concepto de la colonialidad del poder. Quijano nos dice que nos apunta en 1492, dice a partir de 1492 la conquista y la colonia española se instauró un patrón de poder global, planetario, basado en la idea de raza, ¿no? Y eso vino a marcar, ¿no?, cómo se iba a clasificar socialmente y económicamente al mundo, ¿no? En ese sentido, Quijano nos ayuda a analizar el capitalismo también, no como se venía analizando, que era estudiando al trabajo asalariado de los ingleses, por ejemplo, ¿no? Marx, todo el marxismo está basado en el análisis del capitalismo como el trabajo, la fuerza de trabajo libre, el trabajo asalariado libre, ¿no? Quijano nos va a permitir, induce también a más bien analizar el capitalismo no desde el trabajo asalariado, sino que más bien desde el trabajo de los esclavos, del trabajo de los indígenas en la encomienda. O sea, es un análisis totalmente distinto, ¿no?, del capitalismo. Cuando Quijano nos habla de la idea de la raza, por ejemplo, él como él está haciendo el análisis, un reanálisis del capitalismo, él nos va a decir que la idea de la raza va a ser fundamental para la construcción de la clase social, ¿no? O sea, por ejemplo, en la economía colonial, el sistema económico colonial lo que hacía era designaba o asignaba el tipo de trabajo, ¿no?, que iba a hacer cada raza, ¿no? O sea, por ejemplo, el trabajo de esclavos, por ejemplo, quienes iban a morir, vivir y trabajar como esclavos, ¿no?, estaba ya establecido, ¿no?, iban a ser pues los africanos, los esclavos africanos, y los indígenas, ¿no?, en la mita, en la encomienda, en la servidumbre. También designaba, ¿no?, quienes iban a vivir y morir trabajando por un salario, supervisando, ¿no?, a los esclavos y a los amerindios. Y también iba a designar quién iba a vivir y morir explotando y beneficiándose del trabajo de los esclavos y de los asalariados, o sea, los peninsulares, los criollos, los españoles, los blancos. Esto lo vemos muy claro en las sociedades coloniales, pero lo vemos todavía hoy, ¿no? O sea, la economía global capitalista sigue basándose en esa idea de raza, ¿no? O sea, quienes están realizando el trabajo asalariado hoy en condiciones infrahumanas, entonces de superexplotación, es más bien en el tercer mundo, ¿no?, a través de la maquila, el sector informal. Otra cosa que Quijano nos entrega en sus análisis es de que
esta economía colonial y esta idea de raza, ¿no? También va a determinar no solo el capitalismo, sino el Estado-nación moderno que conocemos, ¿no? O sea que él lo va a decir, ¿no? Que, por ejemplo, ahí donde se podía desarrollar el trabajo libre asalariado, donde se podía generalizar, donde podía convertirse en la relación social más importante, iba a ser ahí donde había más blancos, ¿no? Porque el trabajo asalariado estaba pues apegado pues a la piel blanca, al cuerpo blanco, ¿no? Y ahí donde habían más población negra, esclava, indígena, mestiza, ¿no? El Estado-nación moderno iba a ser imperfecto, ¿no? No iba realmente a poderse a desarrollar como lo vemos en Europa o en Estados Unidos. O sea que no se va a poder generar la figura del ciudadano con derechos civiles, la figura del individuo, ¿no? Que es como la antípoda, ¿no? Del trabajador asalariado, porque es a partir del trabajo libre asalariado que de ahí emana la figura del ciudadano. El esclavo que no es propietario de su cuerpo y no tiene derechos civiles, no es un ciudadano, ¿no? Es todo lo contrario, el ciudadano se define en contraposición a la figura del esclavo. Y eso es, bueno, entonces es como importante para mí en la cuestión de la colonialidad de la democracia, porque ahí ya hay un elemento, ¿no? De que el Estado-nación liberal se vuelve casi como una imposibilidad, ¿no? A ver, sí. O sea, entonces, en la medida que el Estado-nación, en los países donde hay demasiada población negra y indígena y mestiza, las personas entonces, no van a ser ciudadanas, pero también, como nos decía Yudelkis, tampoco van a alcanzar el estado de personería, no se les va a reconocer como personas, e incluso el estatus de humano luego se les va a ser disputado. Entonces, que se trata aquí de una situación totalmente distinta. En la colonia no van a existir individuos libres, no van a existir ciudadanos de derecho, no va a existir un Estado de Derecho. Más bien lo que se va a atender es al autoritarismo, al militarismo, a las dictaduras, al poder oligárquico, ¿no? Si nosotros vemos nuestra historia, viendo aquí en estos días que he estado aquí, recordando a Trujillo, por ejemplo, ¿no? El Estado moderno que vamos a tener nosotros siempre va a ser, le vamos a querer llamar democracia y democracia liberal, pero va a tener esa como desviación, ¿no? Y a las personas que no definimos como personas y ni siquiera como seres humanos, entonces van a ser siempre asesinables, ¿no? Va a ser siempre posible generar relaciones de trabajo en las que se les puede trabajar hasta la muerte, ¿no? O sea, se les puede trabajar, intensificar el trabajo y el proceso del trabajo hasta incluso darles salarios que no alcanza para sobrevivir, ¿no? Ni siquiera para poder llegar al día siguiente al trabajo. También serán torturables, ¿perdón? Mantenerlo en la ilegalidad. Se mantendrá en la ilegalidad también, sí, o sea, los derechos civiles y los derechos políticos jamás van a ser aplicables, ¿no? Al no europeo, al no blanco, y se les podrá torturar, se les podrá encarcelar, se les podrá juzgar arbitrariamente, ¿no? Y se podrán instalar sistemas jurídicos donde se van a separar la vida de los blancos de la vida de los no blancos europeos. Esto lo vemos claramente en Estados Unidos, por ejemplo, con el Jim Crow, en Sudáfrica, en el apartheid, o en nuestros países, ¿no? Donde la ciudadanía es siempre incompleta, ¿no? De mujeres y de las personas racializadas. En un artículo, o sea que esto es más o menos de lo que nos está diciendo Quijano, ¿verdad? Con la
la colonialidad del poder. En el artículo de Epistemología del Sur, que aparece en este librito amarillo, que por ahí anda también, ¿no? Yo aprendo mucho de Quijano, ¿verdad? Pero también le hago la crítica de que él no ve en esta formación, ¿no? del capitalismo, en base a una idea de raza, en base a la asignación de diferentes tipos de trabajo, de acuerdo a la raza, ¿no? Donde unos son esclavos y los otros son trabajadores proletarios, asalariados libres, ¿no? Porque él como que no determina, no se da cuenta, no tiene como un punto ciego ahí de que esos trabajadores, unos ciudadanos que él está describiendo, en realidad tienen un género también, ¿no? Y es que hay una dimensión de género también en ese proceso de la formación de las clases sociales en el capitalismo moderno, en este sistema moderno colonial que estaban hablando. O sea que lo que yo digo en ese artículo es que la formación social del capitalismo no solo necesitó de la esterilización y servidumbre de hombres y mujeres negras y amerindias, sino que también necesitó, ¿no?, la domesticación y la expulsión primero de las mujeres blancas europeas, que se había dado a lo largo de los siglos y simultáneamente y contemporáneamente al proceso de colonización, que es la famosa caza de brujas en Europa, ¿no? Ya que había habido un proceso simultáneo de subordinación y exclusión de las mujeres blancas europeas del trabajo asalariado y de la ciudadanía, porque las mujeres europeas blancas van a estar excluidas, ¿no? O sea que lo que nos hablaba Quijano era muy ligado a la masculinidad, a cuerpos masculinos con pene, y no a las mujeres, ¿no? Realmente hay otras cosas mejor me la voy a saltar porque se va a volver un poco complicado, ¿no? Bueno, entonces yo le digo que hay una dimensión de género, ¿no?, en ese proceso, y lo que el hombre es, ese hombre ciudadano, trabajador asalariado, en realidad es un hombre blanco europeo. Y lo que yo voy después a desarrollar, que creo que es lo que les interesa a ellos que yo desarrolle un poco aquí, es de que lo que se va a desarrollar en este conglomerado de relaciones sociales en los cuales unos tienen derechos y otros son excluidos, ¿no?, es que lo que se da es una especie de pacto social entre capital y trabajo blanco europeo, ¿no?, entre hombres blancos europeos, capital y trabajo. Se da como una especie de pacto silencioso, invisible, ¿no?, en la cual el capitalista europeo blanco le va a ofrecer, como dice el trabajador libre, asalariado, ciertos privilegios, ¿no?, y ciertos derechos, ¿no?, y que son los siguientes, ¿no? Uno es que le va a garantizar a los europeos blancos proletarizados pobres de que ellos nunca van a caer en esclavitud como los negros y la servidumbre. Trabajo asalariado libre, entonces históricamente es eso, ¿no?, de que es una forma de diferenciación y una forma como un pacto social, ¿no?, que se da a través de la raza. Otra cosa que va a significar este pacto social silencioso entre capital y trabajo de hombres blancos europeos es que podrán gozar de todos los privilegios que va a dar la supremacía blanca, ¿no?, que van a ser derechos civiles, políticos, culturales, simbólicos, y también
al excluir a las mujeres blancas europeas, también les está ofreciendo que van a disfrutar de todos los privilegios que brinda la supremacía masculina. O sea que hay un tratado entre ellos. Esto no es un tratado, por supuesto, que uno puede decir que se reunieron en una casa y hicieron el tratado, qué sé yo, pero es un proceso es como invisible y silencioso, pero que lo hemos traducido en las leyes, en las epistemologías, en el conocimiento, en las estructuras económicas, políticas, etc. Bueno, entonces hay como una especie de trance ahí entre los hombres blancos, ¿no? O sea que, curiosamente, pese a que el capital de trabajo, ¿no? Hay una contradicción, ¿no? Entre capital y trabajo, existe ese pacto silencioso, pero como existe una contradicción entre capital y trabajo, ese pacto social del que yo hablo tiene que ser bastante precario, ¿no? Y frágil, porque cada vez que las mujeres blancas europeas pujen por tener acceso al trabajo asalariado libre, por ejemplo, o a tener derechos, ser ciudadanas, ¿no? Tener el derecho al voto, poder ser elegidas presidentes y en el Congreso y todo eso, entonces el pacto social se va a tambalear, ¿no? Porque va a competir con el hombre blanco, el trabajo asalariado, ¿no? Cada vez que el capital se vuelve más, la rapacidad del capital, ¿no? Que tiene momentos en la historia en que la explotación se vuelve más violenta, más intensa, ¿no? Cada vez que el capital entra en una crisis, ¿no? y cada vez que los hombres blancos, trabajadores asalariados, quieran aumentar sus salarios y sus derechos civiles también, el pacto también va a tambalear, ¿no? Y cada vez que los países de la colonia, del tercer mundo, la República Dominicana, Honduras, África, cualquier país de lo que es la colonia, cada vez que nosotros luchemos por tener derechos civiles, derechos ciudadanos y ese Estado democrático liberal, ¿no? También el pacto va a tambalearse, o sea que es un pacto bastante precario. Pero por otro lado tiene la ventaja que, como vemos, que cada uno está como contrapuesto contra el otro, ¿no? Los hombres blancos se benefician del trabajo de las mujeres blancas y se benefician del trabajo de las personas de color, como las mujeres blancas se benefician también de la colonia y del trabajo, ¿no? Y en la parte más baja pues está la mujer racializada de la colonia y de la colonia interna también que tienen los países metropolitanos, ¿no? O sea que el capitalismo ha podido, digamos, sobrevivir hasta ahora precisamente porque nos ha volteado a todos contra todos, ¿no? Y ha podido crear pues un sistema en que yo me beneficio de tu explotación y cada privilegio que yo pueda obtener siempre voy a hacer a expensas mías. Entonces, a este pacto social, ¿no? y este entramado, ¿no? complejo de este pacto social es lo que yo voy a llamar que son como el basamento de la colonialidad de la democracia, ¿no? O sea, el giro descolonial nos va a decir que no hay capitalismo sin esclavos, ¿no? sin el constructo de la raza, y las feministas descoloniales que concordamos con esa tesis, pero también diríamos de que tampoco podría existir ese proceso sin el constructo de género. Y el constructo de género ya entendiéndolo más en los términos como los de Lugones, ¿no? Como entendiendo que hay una colonialidad del género también. El género fue, igual que la idea de raza, también fue una construcción social de la colonia, ¿no? de forma de que, lo que nos quiere decir Lugones es de que el género en realidad fue reservado para las mujeres blancas
y las mujeres no blancas racializadas, en realidad pues nunca se les dio el estatus de humanas, sino que hubo este proceso de bestialización. Entonces esa parte de la comprensión de género con sus términos de colonialidad es que agregamos nosotros, feministas descoloniales, las que estamos trabajando dentro de este paradigma nuevo que hay, ¿no? Entonces, a resumidas cuentas, lo que yo quiero decir es que no hay ciudadanos o ciudadanas libres, blancos europeos, sin esclavas, sin esclavos, sin mujeres, sin aquí hay otras cosas que creo que me salté antes, pero lo que estaba diciendo, que este entramado contradictorio que hay entre hombres blancos europeos y mujeres blancas europeas y hombres y mujeres racializados, es de que una de las cosas que tiene es precisamente de que impide, ¿no?, alianzas, impide solidaridad, hace una construcción, una maquinaria bastante compleja en la cual estamos todos divididos y como de una forma binaria. Bueno, entonces este es lo que es, pues en realidad, ahora solo para terminar, pacto social del que hablo, ahora se habla, por otros lados se están escribiendo cosas parecidas pero que no parten de más. Por ejemplo, hay un jamaiqueño que se llama Charles Mills, que ha escrito un libro que se llama El contrato racial, y él habla de pactos sociales también. Él articula su teoría basándose en Locke y Hobbes y qué sé yo, que hablan del contrato social, ¿no? Y va a hablar de algo muy similar de lo que yo estoy planteando aquí, nada más que mi base es Marx y la colonialidad del poder, y Charles Mills, como es anglosajón, no habla de estos autores, ¿no? Pero sí nos va a hablar también de un contrato racial, ¿no?, silencioso, invisible, que es en el cual vivimos todavía. ¿Cómo se llama? Él se llama Charles W. Punto, es su segundo nombre, no sé cuál es, Mills. Él es de Jamaica. De Jamaica, ha escrito este libro Contrato Racial, y está escribiendo con Carol Bateman, otro libro con Carol Bateman, que ella escribió El Contrato Sexual, y han escrito un libro juntos que se llama Dominación y Contrato. O sea que esta idea de los pactos y de cómo hay un pacto entre blancos, ¿no?, prácticamente, y que es lo que ha realmente permitido de que ellos hayan podido, en términos relativos, ¿no?, gozar de ciertos derechos dentro de un sistema capitalista que es, por definición, explotador, racista, heterosexista, patriarcal, ¿no? Los blancos han podido históricamente gozar de ciertos privilegios. Ahora bien, hoy en día eso ya no es tan cierto. En realidad este pacto que hablamos es siempre precario, como decía, y en estos momentos que vivimos del capitalismo, con la rapacidad con que estamos viviéndolo, ¿no?, vemos cómo esos derechos que van obteniendo ellos a través de la colonia colonial y en el capitalismo mercantil, avanzado, globalizado, neoliberal que conocemos. Ahora nosotros vemos cómo el trabajador asalariado blanco también está siendo desplazado, ¿no?, y está ahora experimentando algunas de las cosas que habían sido reservadas solamente para hombres y mujeres racializados. Si nosotros vemos hoy a la clase trabajadora de Estados Unidos, no solo hay un enorme sector desempleado que ya nunca más en su vida va a tener un empleo, la mayoría de ellos, cierto, de origen africano y latino, con un buen segmento es blanco, ¿no? Pues vamos a ver de que no tienen ya acceso a la ciudadanía, incluso se le está quitando hoy en día hasta el derecho al voto. Incluso a las mujeres ya se les está tratando de quitar el derecho al voto en Estados Unidos. En este mismo momento
En este mismo momento se están pasando leyes en algunos estados donde se está realmente coartando el derecho al voto, ¿no? Algo que fue lo que se le concedió a las mujeres blancas europeas cuando se organizaron como feministas, sufragistas y qué sé yo, porque no hay que olvidar que el feminismo occidental no es otra cosa más que el deseo de las mujeres europeas de entrar en un pacto, que yo hablo como un pacto colateral menor, para gozar ellas también de lo que los hombres, del privilegio de raza, ¿no? y que gozan los hombres. El feminismo occidental en realidad es más que todo eso, poder tener acceso a los derechos de los hombres de su raza, de los hombres de su raza y de su clase. Y lo que vemos hoy en día pues es que el capitalismo, que está como en sus fases finales, está ya realmente también tocando bastante a este trabajador libre asalariado que se pudo desarrollar en el contexto colonial, colonial. ¿Quieren que termine? Sí. Ya. Solo con una última cosa, lo que se dice es, por ejemplo, a nosotros nos torturan, nos matan trabajando y qué sé yo, pero la clase trabajadora en Estados Unidos, menos en Europa, pero más en Estados Unidos, sufre una muerte lenta, una muerte política lenta, pero una muerte lenta pacífica. La generación de ahorita que viene a Estados Unidos va a ser, la expectativa de vida está bajando en Estados Unidos. Las nuevas generaciones van a ser la primera generación que va a vivir menos que sus padres. Ganan menos que sus padres, el nivel de vida ha bajado tremendamente y viven enfermos con enfermedades crónicas, la diabetes, la obesidad, la adicción de las drogas. O sea, la gran masa trabajadora está enferma y no tiene acceso a sistema de salud, o sea que está realmente viviendo una muerte lenta y viviendo todavía de la mentira de su superioridad racial, ¿no? Pero o sea que están en una especie de contradicción, de que ya no pueden creer en la superioridad racial que le otorgó este pacto social, porque ya están viviendo como negros e indios, ¿no? Una buena parte de ellos. Mientras que en América del Sur, por lo menos, estamos viendo el contrario, que nosotros estamos construyendo alternativas de democracia no liberales, ya un poco distintas. Por lo menos, si usted... No hay que morir en el intento. Bueno, muchas gracias. Gracias a Ochi, Julián, a Yudel Espinosa y a Brenny Mendoza por prestarse en este viernes primero caluroso y soleado, después lluvioso, después ya pasó el calor, fresco, digamos, a compartir con nosotras esta tarde esta conversación para Acción Afrodominicana, para la Casa de la Cultura. Digamos que es un honor tenerla aquí a estas tres facianas que han venido a compartir su proceso investigativo con